Ya vamos a comenzar. Siendo las 17:06, nuevamente le damos la cordial bienvenida a todos y todas a esta actividad. Vamos a comenzar para ya ponernos a tono. Les quiero presentar primeramente a Eduardo Pérez. Eduardo va a ser nuestro instructor en este momento de lengua de señas chilena, nos va a brindar la charla del día de hoy. Él es instructor de lengua de señas en Lence Bio Bio, además es docente de lengua de señas en la Universidad del Desarrollo, miembro de la Agrupación Deportiva y Social de Sordos de Talcahuano, así que le damos la más cordial bienvenida a Eduardo. También está acompañándonos el día de hoy José Lascano, él es intérprete de lengua de señas, gerente general del ENSE Bio Bio, intérprete de lengua de señas en la Universidad de Desarrollo y miembro activo también de la Agrupación de Sordos de Talcahuano. Así que les agradecemos a ellos dos por participar de esta actividad, por aceptar nuestra invitación. El día de hoy vamos a realizar una actividad enmarcada en el Día Internacional de la Lengua de Señas, que justo cae hoy, 23 de septiembre, en esta oportunidad vamos a conocer qué es la lengua de señas, la definición, la forma de las señas, cómo se construye esta lengua, la ley 21.303 también, que es el reconocimiento también de la lengua de señas en nuestro país. Vamos también a conocer el reconocimiento de la lengua a nivel mundial y por qué se celebra este día tan importante. Son aspectos fundamentales que conozcamos todos los que queremos en algún momento aprender lengua de señas de manera más concreta, así que les agradecemos su participación, su motivación para esta actividad y les comento que la actividad se está grabando, esta va a ser una actividad que va a ser subida a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, por si en algún momento quieren volver a revisarlo o difundirlo, siéntanse en la libertad también de poder hacerlo, ahí le vamos a compartir después el link de donde quedó almacenado. Y también, si ustedes quieren encender sus videos para poder interactuar con el instructor y con el intérprete del día de hoy, también pueden hacerlo. No hay problema que mantengan la cámara encendida o la cámara apagada si no lo pueden hacer, pero ahí para que puedan interactuar. Así que vamos a dar comienzo. Les cedo la palabra a la interpretación también a José y a nuestro instructor, a Eduardo, para que podamos aprender un poquito más de este día. Vamos a destacar así. Les vamos a pedir sí, a los demás que por favor enciendan su cámara. Necesitamos verlos, ¿ya? Porque Eduardo dice, como soy una persona sorda, necesito ver a las personas, ¿ya? No los escucho, entonces necesito verlos. Así que, como estamos presentes, esto es parte de mi costumbre, soy una persona sorda. Las personas que son oyentes y solo están escuchando, en otras instancias uno puede estar con la cámara apagada, pero por respeto y por empatía a mí, dice Eduardo, les pido por favor que estén con su cámara encendida. Muchas gracias. Ahora sí, genial. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Alguien me puede hacer que sí? Ya. Muy bien. Primero, agradecer la invitación desde la DAE y también la unidad Karina y Carla por la invitación, por permitirnos estar aquí hoy día con ustedes. Me presento, dice Eduardo, mi nombre en señas es así, soy una persona sorda y contarles un poquito de quién soy yo, repitiendo lo que se había dicho, soy instructor de lengua de señas chilena, además soy mediador lingüístico-cultural de lengua de señas chilena y formado en la Fundación de Sordos Chile. Además soy diseñador gráfico egresado de la Universidad de Santo Tomás. Socio cofundador de Lence Bio Bio, que es una empresa de servicios, junto con José. Y además soy profesor en el track de responsabilidad pública en la Universidad del Desarrollo, enseñando lengua de señas chilena.
Además, socio de la agrupación deportiva y social de sordos Talcahuano. Cumplo funciones como director deportivo dentro de la agrupación de personas sordas. Y ahí está mi Instagram, dice Eduardo Edu Pérez Lalo, si alguien me quiere agregar. Y mi correo de Lence también está apareciendo ahí. Por cualquier duda, consulta que puedan hacer, está ahí disponible. Ahora se va a presentar José. Hola a todos. Me sumo también al agradecimiento, primero a la DAE, ¿cierto? Karina, a Carla por la oportunidad, por invitarnos a la Universidad Católica hoy día. Agradecer a todos quienes tomaron el tiempo de participar en esta actividad. Me presento, como bien dijeron, mi nombre es José, aparece aquí. Mi nombre en señas es así, José, intérprete de lengua de señas, ya hace casi 10 años. Gerente general en Lence Bio Bio y socio cofundador junto con Eduardo, por allá por el 2017, formamos Lence. Actualmente soy parte de la red de Intérpretes Chile, RICH, y junto con Eduardo, intérprete de lengua de señas en la Universidad del Desarrollo, secretario de la agrupación de sordos Talcahuano. También está ahí mi Instagram y mi correo. Decirles que el chat está habilitado, así que durante la presentación, si hay alguna duda, alguien quiere escribir algo en el chat, lo puede hacer sin inconveniente. ¿Ya? Bien, ya que estamos presentados, vamos a preguntarle. Hoy día, ustedes se dieron el tiempo de venir a esta actividad. Entonces, ¿cómo se sienten de estar aquí? En la escala de gatitos, del 1 al 9. Pueden escribir en el chat. Pueden escribirnos en el chat cómo se sienten hoy día de estar aquí con nosotros. 6 dice la Carla. Los que saben señas pueden decirlo en señas. 8 tenemos un 3. Muy bien, 6. Entre 7 y 9 dice la Danai. Un 1. Un 6. De 3 a 6 dice María. Un 1 también la Cami. Parece que el 6 es el que más se repitió. Estamos como sorprendidos, quizás expectantes de lo que vaya a pasar hoy día. Impresionados. Mira qué bien, 3 y 4. Súper, muy bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla y nos vamos a destacar a ambos. Creo que ahí está. No, sí te vemos. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estén quizás con esa expectación hoy día de lo que va a significar esta actividad. Eduardo va a arreglar un poquito su conexión a internet. Entendemos hoy día que por la virtualidad, cosas como esta, como te quedaste pegado, no se escucha, son parte de nuestro día a día. Yo creo que va a ser extraño cuando estemos presencial y uno no puede decir que me quede pegado, que vaya a estar ahí. Y ahora sí. Bien. Entonces, contarles que el objetivo de la charla de hoy día, que nos invitaron amablemente, es para contar primero por qué esta semana es tan importante para la comunidad de personas sordas. Segundo, conocer cuál es el contexto de la realidad de la comunidad sorda en cuanto a lo legal y a nivel mundial en torno a la lengua de señas. Y también repetir que esta actividad está siendo grabada y después va a ser publicada en YouTube, ¿ya? Para que la puedan repasar. Comencemos entonces. Lo primero, vamos a hacer una actividad y les vamos a pedir a todos que nos ayuden. Ya, vamos a ingresar a una página que se llama menti.com, así que les vamos a pedir que busquen en su celular menti.com, vamos a proyectar un código y con ese código ustedes van a ingresar porque necesitamos que nos ayuden a responder una
breve encuesta, son poquitas preguntas y la dinámica va a ser la siguiente. Lo voy a explicar de nuevo. Vamos a ver la pregunta número 1. Ustedes responden sí, no, etcétera. Y después de eso, Eduardo dice, voy a dar la explicación. ¿Ya? Entonces voy a compartir mi pantalla nuevamente para que puedan ustedes ingresar a la página que les mencionaba. Ya. Si se dan cuenta, aparece, ¿cierto? Arriba dice menti.com y aparece un código. ¿Lo ven? Entonces cuando ingresan, está en la parte de arriba de la pantalla que está proyectada, el código. Entonces ingresan desde su celular, si están en el computador, en la tablet. Cuando ingresen les va a hacer la pregunta. La pregunta es, ¿la lengua de señas es un idioma? Es una afirmación. La lengua de señas es un idioma. Gracias, Danae, nos copiaste el código en el chat. Mira, Danae seca. Entonces, la afirmación es, la lengua de señas es un idioma. Tenemos 7 personas, tenemos 10 personas que respondieron, tenemos 12, están abajo. Tenemos 15. Y las alternativas son no, sí, pasapalabra. Ahí se fueron sumando más. Tenemos 31, 32. Karina y Carla también tienen que participar. Sí, sí, sí. Aunque ya sepan, no importa. Tenemos 40 respuestas. Excelente. Qué bueno, 42. Gracias, Karina, y copió el link. Les vamos a pedir que no lo cierren, que lo permanezca abierto. Eduardo va a explicar y vamos a volver, ¿ya? Entonces, la afirmación era, la lengua de señas es un idioma. Y la respuesta fue que sí. Hubo 38 votos y 9 que no. Sí, la respuesta correcta es sí. La lengua de señas es un idioma. Quienes pusieron que no, van a aprender el por qué no. Quienes pusieron que sí, aplauso para ellos. Quien puso que no sabía, es la oportunidad de aprender. Y quizás quien puso que sí, le va a servir para reforzar. Eduardo dice, voy a explicar el concepto. La lengua de señas es un idioma, igual que las lenguas orales. ¿Ya? Es un idioma igual que las lenguas orales. La ONU, Organización de Naciones Unidas, reconoce la lengua de señas el 19 de diciembre del 2017. Reconoce la lengua de señas como iguales que las lenguas orales. Es por eso que ellos decidieron que el día 23 de septiembre del 2018 se conmemorara o se recordara esta fecha importante, como el Día Internacional de la Lengua de Señas. ¿Ya? O sea, primera vez que se reconoce esto a nivel mundial. Y también la Federación Mundial de Personas Sordas reconoce o tiene una semana. Y esto partió en 1958, la Semana Internacional de las Personas Sordas, en conmemoración de del primer Congreso de Personas Sordas. La lengua de señas es un idioma porque tiene una gramática, o sea, un orden para construir. Tiene una cultura, tiene variantes lingüísticas, tiene una historia y tiene un patrimonio. Todo eso tiene la lengua de señas, por tanto es un idioma. ¿Ya? ¿Se entiende ahí la explicación? ¿Quedó claro? ¿Por qué es un idioma? ¿Sí? Súper bien. Vamos entonces ahora con la segunda pregunta y ustedes nos ayudan. Entonces voy a compartir mi pantalla de nuevo. Y vamos con la siguiente. La afirmación es, la comunidad sorda tiene una cultura propia. La comunidad sorda tiene una cultura propia. Entendemos como cultura todas estas características que forman una comunidad. La respuesta es que esto es incorrecto, que es correcto o que no sé. Ni idea.
¿Tiene la comunidad sorda una cultura propia? Bien, está súper clara para dónde va la respuesta de los participantes. Sí, es correcto. La lengua de señas, o sea, la comunidad sorda tiene una cultura propia. Muy bien, un aplauso para quienes respondieron así y quienes no, también lo vamos a reforzar. Explico entonces, dice Eduardo. La comunidad sorda, la comunidad de personas sordas, tiene una cultura propia, que es distinta a la de las personas oyentes. Las personas sordas, por ejemplo, tenemos una cultura, repito, que es distinta a la de las personas oyentes. Las personas sordas, como parte de esta comunidad, hablamos en lengua de señas. Las personas oyentes no, ya no es propia de su cultura. Y muchas veces hay cosas que se desconocen de la cultura sorda. Por eso es importante la participación dentro de la comunidad sorda. El que las personas oyentes aprendan lengua de señas, también tienen que aprender de esta cultura, participar con la comunidad sorda y conocer esta cultura. No es solo aprender lengua de señas. Nosotros, como aspectos culturales, utilizamos la lengua de señas, participamos en asociaciones o agrupaciones de personas sordas, que para nosotros es como una segunda familia. Las agrupaciones o asociaciones o clubes deportivos, por ejemplo, son instancias de participación. Uno se hace socio, aprende, se hacen actividades recreativas, reuniones, etc. Se entregan premios, por ejemplo. Las actividades deportivas, como por ejemplo fútbol, se hacen campeonatos a nivel nacional, compartimos con otras personas sordas. Son instancias de interacción social y cultural. Participar, por ejemplo, en congresos, seminarios, se hacen talleres, por ejemplo, se enseña lengua de señas, etc. Hay hartas actividades que realizamos organizadamente dentro de estas agrupaciones. Eso es parte de lo que hacemos como cultura. Por eso hablamos de que es una cultura. Y dentro de esta cultura hay costumbres y valores, y también una historia. Voy a mencionar algunos ejemplos. Una costumbre es el contacto visual. O sea, nosotros acostumbramos a vernos, ¿cierto? Yo no puedo estar hablando con alguien y mirando para otro lado porque voy a perder información. Yo soy visual, no tengo el canal auditivo para obtener información, solo lo visual. Entonces yo tengo que ver a los otros. Y eso es natural, es parte de nuestra cultura. También, por ejemplo, en el tema del humor, los chistes. Ustedes en el Festival de Viña, dice Eduardo, quizás recuerdan de que en el humor había un intérprete de lengua de señas. Había un cuadrito, ¿cierto?, con un intérprete. Las personas oyentes, ¿cierto?, cuentan chistes o hacen bromas de cosas que son propias de la cultura oyente. El intérprete, aunque hacía bien su trabajo, cuando yo lo veía, dice Eduardo, hay cosas que no comprendía. ¿Por qué? Porque son aspectos culturales que no conozco, que se dan en contextos auditivos o de cosas que son propias de la cultura. En el caso de las personas sordas, cuando contamos chistes o hacemos bromas, lo hacemos de manera natural, quizás poniendo énfasis en cosas propias de nuestra identidad, en las expresiones, exagerando las expresiones. Y las cosas que yo cuento son vivencias que son iguales entre las personas sordas. Por eso el humor es distinto. Y se crea desde la lengua de señas. Otro aspecto que es cultural, por ejemplo, es el apuntar o el indicar. Es decir, allá, ahí, apuntando, allá. Por ejemplo, digo, ¿dónde quedó el pan? Ahí está, allí. Eso es natural, el indicar. Si voy a comprar, por ejemplo, a un negocio, la persona que no sabe lengua de señas, yo le indico, allí, allá. Tal, tal. Eso es propio de la cultura sorda y no está mal, el indicar o apuntar. La comunicación es parte de nuestra cultura, la comunicación en lengua de señas. ¿Se entiende entonces? Hablamos de cultura porque tienen aspectos que son propios de la comunidad y no son iguales a la comunidad oyente. ¿Vamos bien hasta ahí, grupo? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente, qué bueno. Vamos con otra, la última. Vamos con la última. Voy a compartir mi pantalla. Tercera y última. Y dice
La afirmación es, la lengua de señas puede variar dependiendo de dónde vivas. O sea, hay gente en Chile que no habla igual lengua de señas que en otros lugares. Sí, o sea, las respuestas son no, es igual en todos lados, paso o claro que sí. La lengua de señas puede variar dependiendo de dónde una persona viva. Puede variar, no que sea distinta, ¿ya? Que varíe. Hay una variedad. Bien, hoy súper rápido para responder todo. Qué bueno. Ya, la respuesta fue que sí. El perrito ahí diciendo que tuvo 44, que sí. Y la respuesta es correcta. Sí. Así que muy bien para quienes respondieron que sí. La lengua de señas puede variar. Ah, una cosa que se me olvidó mencionar, dice Eduardo, es el tema del aplauso. Las personas oyentes aplauden así porque suena, se escucha. Las personas sordas, como somos visuales, aplaudimos así. Así que si nos ven aplaudirles a ustedes, Eduardo cuando dijo súper bien y aplaudió, para que sepan que está aplaudiendo, quienes no lo sabían. Ya, ese es un aplauso, que es visual. Ya, dicho eso, eso no había quedado en el tintero al Eduardo. Entonces, la tercera decía, la lengua de señas puede variar dependiendo de dónde vivas. Sí, eso pasa y es normal. Es normal y pasa en todos los idiomas. Por ejemplo, en francés, en español, en chino, por ejemplo, en lenguas originarias también hay personas, dependiendo de dónde vivan, que hablan distinto. Y esto puede ser por donde viva o también puede darse por el paso del tiempo. Por ejemplo, antes la letra F se hacía así en lengua de señas. Así, esa es la letra F, antes. Ahora, hay personas sordas que son adultos mayores que siguen utilizando esa letra F, ¿ya? Pero es una letra que es antigua, eso es por el paso del tiempo. ¿Ven? Entonces, hay variantes que son por el paso del tiempo. Antes se decía así, la letra F. Pasó el tiempo y ahora se dice de esta manera. No así, con el pulgar encima. Esa es una variante que se da por el paso del tiempo. Esa es la seña para AFP. Actualmente AFP, como el sistema de pensiones, se dice así, AFP, y se utiliza la F antigua. ¿Ve? Porque son cosas que no se eliminan, que permanecen, pero que la ocupan algunas personas que lo conocen. Esas variantes son propias de los idiomas. Otro ejemplo. Por ejemplo, aquí decimos septiembre, ¿cierto? El mes de septiembre. Y hace alusión a un aspecto cultural, ¿cierto? Fiestas patrias. Antes se decía septiembre así, por la bandera. Esa es una variante que se dio por el paso del tiempo. ¿Ven? Hacía alusión a la bandera, dice Eduardo. Entonces las personas sordas decían septiembre así hace muchos años atrás. Esa es una variante, ¿se entiende? Eso es una variante por el paso del tiempo. Entonces, por el paso del tiempo, las lenguas evolucionan o van cambiando. ¿Ya? Esas variantes son por el paso del tiempo. Pero también hay variantes que se dan por el lugar donde tú vives, porque son contextos propios. Por ejemplo, en la zona norte, en la zona sur, en la zona centro, hay algunas señas que varían, ¿ya? Por ejemplo, no son todas, ojo ahí. Por ejemplo, en el norte, las personas solo dicen tengo o tener, así. Tengo o tener. Sin embargo, nosotros acá en la zona centro-sur decimos tengo. ¿Lo ven? Esa es una variante que se da por el lugar donde vives. Tengo. ¿Así? ¿Está mal que pase eso? No. Es súper bueno que pase. Y eso es propio de los idiomas. ¿Genera un inconveniente en la comunicación, dice Eduardo? No, porque cuando yo converso con alguien lo voy a comprender. Quizás voy a aprender la variante y voy a saber que esta persona la utiliza y yo la voy a utilizar. Así que es propio de los idiomas que pase eso.
¿Ven? Vimos dos ejemplos. Variantes por el paso del tiempo o por el lugar donde vives. Eduardo dice, y pensémoslo ahora en el español, porque es el idioma de la mayoría de los que estamos aquí presentes. ¿Pasa esto en el español? Sí. Ustedes, por ejemplo, quizás conozcan el ejemplo que ponemos siempre, el pan marraqueta o el pan francés. Es el mismo pan, pero hay más de una manera de llamarlo. Y eso es una variante. Quizás en el norte le dicen de una manera, en el sur le dicen de otra. Esas variantes a veces se dan por influencias de otros lugares, etc. Eso es propio y nosotros no es un problema en la comunicación. Pan batido, como dijo Valesca. Otra variante, por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de las boticas? Como se les decía antes a las farmacias, me decía ahí, a la botica. Ahora las boticas quizás no están, se llaman farmacias de barrio, las cadenas, ¿cierto? Pero esa es una variante que se dio por el paso del tiempo. Esos cambios o evoluciones en el idioma es propio. Entonces, fenómenos como ese que ocurren en el español también pasan en la lengua de señas. Es normal y es propio de. ¿Bien? ¿Quedamos claros ahí? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Muchas gracias por habernos ayudado en la actividad, ya por haber participado y haber respondido, porque casi todos los que estábamos presentes pudieron responder. Súper bien. Entonces, sigamos conversando. Entonces, contarles qué es la lengua de señas entonces, ya en base a lo que ya aprendimos, a lo que conversamos, dice Eduardo. Voy a explicar lo siguiente. La lengua de señas es una lengua visual y gestual. No se basa en el español. Por ejemplo, las personas sordas no pensamos en la palabra mesa y dijimos cómo le vamos a llamar a la mesa. No. No, no fue así. Las personas sordas en algún momento vieron la mesa, ¿cierto? La vieron y dijeron, ¿y esto cómo se va a llamar? Ah, se va a llamar así, mesa. Eso es la lengua de señas, no se basa en el español. La palabra mesa es del español y ese aprendizaje como a, ¿cierto? Eso llegó del español, entonces la persona sorda la adquiere después. Pero el idioma no se basa en el español. No es que sea una idea del español o sea tomado del español, sino que se asume o se crea en base a lo que las personas sordas en un momento vieron. Por ejemplo, las personas sordas vieron un vehículo y pensaron, ¿y cómo lo vamos a llamar a esto? ¿Cómo se va a llamar? Auto. Manejar. No pensaron en la palabra auto como el escrito en español, A-U-T-O. No. No nació desde ahí. Otro ejemplo. Pasa, por ejemplo, como el español no es nuestro idioma, que a veces las personas sordas hay palabras que no conocemos. Entonces ahí se recurre, por ejemplo, a que tú me muestres una fotografía, un dibujo, porque desde lo visual tú voy a saber ya. La palabra que deletreó Eduardo, que era trípode, yo voy a decir, quizás no sé lo que es un trípode. Una persona sorda quizás no conozca la palabra trípode, o tú se la deletrees y la persona sorda diga, no, no es una palabra que ocupe comúnmente, no la reconozco, le muestras el dibujo, la fotografía, va a decir, ah, esta es la seña, sí sé lo que es. Y así es la seña, trípode. Entonces, no se basa en el español, la lengua de señas. Y hay señas que son icónicas. Por ejemplo, la seña de casa. Icónica o la seña de cerro, por ejemplo, de árbol. Icónica es que se asemeja a la realidad que representa. O sea, yo la veo y entiendo lo que es. Pero no todas las señas son icónicas, sino que hay señas que son arbitrarias. O sea, que la comunidad sorda la acordó. O sea, pensaron, ¿cómo le vamos a decir a un ministro, por ejemplo? Y esta es la seña, ministro o ministerio.
no es icónica, porque al verla no asemeja a la realidad que representa, sino que es un acuerdo que tomó la comunidad y dijo, ah, esta va a ser la seña. La lengua de señas no es solo iconicidad. Pero esa seña tampoco nació desde el español, sino que nació desde la necesidad de querer representar un concepto o una idea. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Súper. Si alguien está tomando nota, excelente. Le va a servir ahí para cuando tome algún curso de señas, va a tener esto adelantado. Continuamos. La lengua de señas muchas veces hay un error que es muy común, es llamarle lenguaje de señas, no decirle lengua de señas. ¿Cuál es la diferencia? Lenguaje habla de la capacidad humana de comunicarse que está presente en todos, ¿ya? Y también de el expresar desde un imaginario, desde un pensamiento, y esas expresiones pueden ser artísticas, literarias, una obra, por ejemplo. Son expresiones y eso es lenguaje, esa capacidad. Por otro lado, la lengua hace alusión a un sistema de comunicación que se tiene que aprender, a un idioma. Entonces, lengua y lenguaje no son sinónimos. Lengua es un sistema de comunicación que tiene una gramática y una estructura. Las lenguas, como en el caso de la lengua de señas, son propias de cada país. Lengua es un idioma. Por eso no decimos lenguaje de señas. Entonces, a veces hay personas que dicen, pues, lenguaje de señas, o lo escriben a veces en el diario, en la televisión, en una noticia, en el diario, tal persona, lenguaje de señas. Y está súper arraigado como en el inconsciente de todos. Pero ojalá nosotros tratáramos de cambiar eso, que las personas no dijeran lenguaje de señas. Pero también, yo quería agregar algo, perdón, que también igual es importante que, por ejemplo, si yo veo una persona que dice lenguaje de señas, yo le voy a decir, oh, no, te equivocaste, no es lenguaje de señas. Pero yo también tengo que explicar el por qué. Porque a veces uno dice, ah, no, está mal, no es lenguaje de señas, tú tienes que respetar el lenguaje de señas. Pero es que uno lo dice porque uno no sabe. No hay una mala intención detrás de eso. Quizá la persona no tenía la información. Entonces, si yo veo que alguien dice, no sé, hoy voy a tomar un curso de lenguaje de señas, y le voy a decir, ah, que sabes qué, se llama lengua. ¿Y sabes por qué? Te voy a explicar. O le puedo decir, hoy tengo el link de un video de YouTube, de una charla que hicieron, te lo voy a mandar para que lo veas. Pero igual es importante que uno explique eso, porque las personas no lo hacen de mal, po. Es porque uno no sabe nomás. Ese era mi aporte. Y lenguaje entonces, por ejemplo, un bebé cuando está llorando, puede ser porque le duele algo o porque tiene hambre. La mamá, cuando ve al bebé llorando, piensa, ah, quizás le duele algo, pero ¿dónde le duele? A lo mejor tiene hambre, a lo mejor le pasó algo en el cuerpo. Esa expresión del bebé, ese llanto es lenguaje, se está expresando, pero el bebé no está diciendo, mamá, tengo hambre, mamá, me duele. Lengua sería cuando ese bebé aprenda, por ejemplo, la seña de hambre. Entonces va a decir, está llorando, ¿por qué? Porque me duele. Esa seña de dolor, esa seña de hambre es lengua. Entonces, lo otro sería expresarse, y eso es lenguaje. ¿Ven la diferencia? ¿Bien ahí? Entonces dijimos que es distinto, no es lengua, el lenguaje no es lo mismo. Siguiendo en esta temática, la lengua de señas, estamos hablando de qué es la lengua de señas. ¿La lengua de señas es solo con las manos? No. También son las expresiones del rostro. Uno expresa cosas con su rostro y movimientos del cuerpo. Eso también es lengua de señas. Por ejemplo, si yo digo no sé, eso es lengua de señas igual. ¿Ven? Y tú mueves los hombros, eso también es parte de la lengua de señas.
No está la seña de no sé es así, no sé. Pero yo también puedo decir no sé así, igual estoy comunicando. Eso también es lenguaje de señas. Otro, si yo hiciera así, ¿qué creen ustedes que puede significar eso? ¿Qué en español, cómo dirían? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué sería para ustedes eso? Confundido, ¿qué está diciendo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No sirven todas esas? ¿Qué onda? Como dijo Karim, ¿sí? Y eso, ahí, muy bien, Cami. ¿Ven? Señalar, como dijo Aleska. Bien, Seba, ahí. ¿Ven? Y ahí no ocupamos las manos, po. Eso igual es parte de la lengua de señas. También está presente la lengua de señas. Ahora, la lengua de señas se construye. Y como son construcciones culturales, son propias de cada país, de cada grupo. Pero no es que exista, por ejemplo, una directiva o una organización que diga ya, esta seña va a ser así y de aquí en adelante vamos a utilizarla. O apareció un nuevo concepto, entonces nosotros somos quienes decidimos cómo se van a hacer las señas. No hay una ley, no hay un diccionario que se diga de aquí, estas son las señas como una Real Academia de Señas. Por ejemplo, ya en Santiago hay un grupo de sordos que se ponen de acuerdo para crear señas nuevas. No, las señas nacen de manera espontánea en distintas comunidades. Entonces, una comunidad va a crear una seña, se va a compartir. Por ejemplo, les vamos a poner un ejemplo. Esta seña es coronavirus. Así, coronavirus, COVID-19. ¿Quién inventó esa seña? Los chinos, los sordos chinos. Los sordos chinos dijeron, ¿cómo le vamos a decir a este virus? Coronavirus. ¿Y qué pasó con esa seña? Se empezó a compartir a través de todo el mundo. Por ejemplo, la Federación Mundial de Sordos también la empezó a utilizar. Entonces los sordos de los otros países la vieron y dijeron, ah, usémosla nosotros también. Y a nivel mundial, todos los sordos dicen coronavirus de la misma manera. Eso se dio de forma natural. Ocurrió así, pero no es que los chinos sean mayores en cuanto a inventar señas, no, no es eso. ¿Comprende entonces? Ahora, y esas señas quedan así y se siguen utilizando, son propias de las comunidades. Por ejemplo, en el sur de Chile, vamos a dar solo un ejemplo, que no estamos apoyando a ningún candidato, vamos a mencionar solo como ejemplo. Boric, que es candidato a la presidencia, él es del sur de Chile. Las personas sordas dijeron, ¿y cómo le vamos a decir a Boric? Así. Boris, Gabriel Boric. ¿Quién dijo eso? Las personas sordas del sur. ¿Por qué? Porque él era del sur. Entonces las personas sordas cuando hablaban de él dijeron, ¿y cómo le vamos a decir? Así. Porque lo conocían, lo vieron necesario en un momento. Entonces las personas sordas del sur dijeron, esta es la seña y esta seña se ocupa en todo Chile ahora. ¿Ven? Eso ocurre de manera natural. No es como que en Santiago, como decía Eduardo, creen señas y dice, no, eso puede pasar aquí, puede pasar en Conce, puede pasar. Es lo que pasó, por ejemplo, voy a agregar algo. Ahora con el tema de la Convención Constitucional, los constituyentes también tienen nombres en señas. Y esos nombres en señas se los dieron las personas sordas de cada región. Por ejemplo, el constituyente era de Conce, entonces las personas sordas de Conce pensaron, ¿cómo le vamos a decir a él? Porque él, por ejemplo, hay personas constituyentes que tuvieron reuniones con las personas sordas. Entonces, ¿y cómo le vamos a decir a él? Y algunos sordos dijeron, ah, esta seña. Y así quedó. Y después eso se compartió a nivel nacional y ya todos tienen una seña. Pero no es que alguien esté como a cargo de eso. Se da nomás. Y a nivel nacional, agrega Eduardo, norte, en el sur. ¿Y por qué hablamos de circunstancias distintas? Porque lo que se vive en el norte, lo que se vive en el sur, lo que ven las personas del norte y las personas del sur no es lo mismo. Por eso son construcciones culturales y existen estas variantes, o personas que crean estas señas propias del lugar.
Muy bien. Entonces aprendimos que la lengua de señas tiene características propias. Por eso es un idioma. Y esto es la lengua de señas. Ahora, voy a explicar lo siguiente, dice Eduardo. La lengua de señas, ¿cómo se construye? Hay unidades que la crean. Tiene una estructura. ¿Y esta estructura cómo existe? La vamos a compartir ya con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes de continuar, dice Eduardo, les vamos a pedir lo siguiente. Miren la foto y encuentren el pollito. Esa es la señal de pollito. Mire la foto, encuentre el pollito. Es un pollito, no es un pollo. Chiquitito. Hay un pollito y el que lo encuentre lo dice en el chat. Aquí está. Y nosotros aquí le vamos a decir que nos diga la verdad. ¿Dónde lo encontró? Así que, con harta fe, vamos a ver quién. Estamos hablando de cosas visuales, pues estamos hablando de la lengua de señas que es visual. Si Valesca se fija una seña de acuerdo a una característica física. Morela, Rodríguez, ya. Guárdalo para ti, pero vamos a ir contigo. Guárdatelo para ti nomás. No nos digas dónde está, pero guárdalo para ti. A ver si alguien más lo encontró. Ah, ya todo encontró. Ya, a ver. Encontré un ratón. ¿Qué? ¿What? ¿What? Un ratón. Constancia igual. Ya, Morela, voy a activar tu micrófono. Eras tú, ¿cierto, Morela Rodríguez? Puedes prender tu micrófono, Morela. Hola. Buenas Hola, Morela. tardes. Creo que es el que está en la izquierda, debajo del lago, 1, 2, 3, 4, el quinto, solo se le ve la cabeza. A ver. ¿Sí o no? Está el lago y dijiste 1, 2, 3, 4, 5. Ese, Bien, ese. Morela. Un aplauso para Morela. Muy, muy bien. Te pasaste. Muy, muy bien. Te llevaste todo el reconocimiento de este grupo. Voy a dejar de destacar tu pantalla. Ya, muy bien, po. Carla encontró un P. También nos sirve, todo nos sirve. ¿Ven lo visual que es importante? Tenemos que desarrollarlo para aprender lengua de señas. Ya, entonces, estábamos explicando que estas unidades que construyen la lengua de señas se llaman parámetros. Comparto mi pantalla nuevamente. Ya. Entonces, en la fotografía, dice, oh, ven que soy yo, y al lado dice parámetros. Los parámetros formacionales son estas unidades que ocurren en el espacio. O sea, yo tengo un cuadro imaginario donde hago señas, que ese cuadro es libre y tiene una medida en base a cómo yo me mueva para hacer lengua de señas. Vamos a hablar de 5 parámetros. No son los únicos, ¿ya? Pero elegimos los que son como la base y nos permiten comprender muy bien cómo se construye la lengua de señas. El primero se llama configuración manual y en literatura se abrevia como CM. Esa es la seña, así se dice. Configuración manual. La configuración manual son las formas de la mano, pero no son las letras del alfabeto, ¿ya? Por ejemplo, con el puño yo puedo decir arrepentido, golpe, combo. ¿Ven? Ese puño no es la letra del alfabeto. Las formas de la mano no son letras del alfabeto, no necesariamente, ¿ya? Entonces, el primero es la forma de la mano. El segundo se llama movimiento. Y es alusión a cómo se mueve la mano cuando hago la seña. Hay señas que tienen movimiento.
Por ejemplo, coronavirus, ¿ven? Tiene un movimiento. A eso hace alusión esta unidad. Movimiento. Otro parámetro se llama lugar. Y hace alusión a en qué lugar hago la seña. Hay señas que se hacen aquí arriba. No puedo decir coronavirus así, por ejemplo. No. Coronavirus se hace frente al pecho, en el espacio neutro se llama eso. Las señas no las hago en cualquier parte, sino que tienen un lugar donde se hace. Porque como es un idioma, tiene una estructura. ¿Ya? Y hablamos de lugar. Otra unidad, estamos hablando de cómo se construye la lengua de señas. Y más abajito dice orientación. Y hace alusión a para dónde mira la palma, hacia dónde mira la palma cuando hago la seña. Puede mirar hacia allá, hacia acá, arriba, abajo, en diagonal, hacia adentro, hacia afuera. ¿Ven? Y otra se llama rasgo no manual, que ya lo habíamos conversado, dice Eduardo, que son las expresiones del rostro y movimientos del cuerpo. Eso se llama rasgo no manual o componente no manual. Hacer así, por ejemplo. Todas esas expresiones que no son con las manos se llaman rasgo no manual y también expresan o dan información adicional. Por ejemplo, intensidad, emociones, sentimientos. Lo mismo puede ser el equivalente a, por ejemplo, si una persona oyente el tono de voz demuestra que está enojado, es lo mismo. En este caso el rasgo no manual da esa intensidad. Yo sé si la persona está enojada por su expresión. La persona va a decir estoy enojado y te voy a decir esta seña. No, lo expresa. Eso se llama rasgo no manual. Todas estas unidades o parámetros ocurren al mismo tiempo, ¿ya? Para construir una seña. ¿Se entiende entonces? Cuando hablamos de parámetros es la estructura, unidades mínimas con que se construye una seña. Por eso hablamos de un idioma. Si se fijan en la fotografía en la que estoy yo, dice Eduardo, estoy haciendo la seña de feliz o felicidad. ¿Ven? Pueden copiar la seña, es así. Feliz o felicidad, como tomándose los suspensores. Ahora, si consideramos lo que vimos de los parámetros, miren, vamos a analizar este ejemplo, dice Eduardo. Tenemos forma de la mano. ¿Cuál sería la forma de la mano? En este caso, las dos manos sería esa. ¿Ven? Dedos extendidos, abiertos, mano extendida. ¿Cuál sería el movimiento? No, perdón, ¿cuál sería el lugar? ¿Dónde hago la seña? Aquí, en el pecho. Y el dedo pulgar toca mi pecho. ¿Ven? ¿Lo pueden ir haciendo ustedes? Así. Ahí tenemos el lugar. Entonces tenemos, la forma de la mano es esa, el lugar es en el pecho. ¿Ven? ¿Ven cómo se va construyendo? Orientación. Las palmas, ¿para dónde están mirando? No para el frente. Miran hacia abajo. ¿Ven? Entonces, lugar en el pecho, forma de la mano, orientación. ¿Cuál es el movimiento? Así. ¿Lo ven? Y finalmente le agregamos el rasgo no manual, que sería la cara de felicidad. Esto ocurre en el mismo tiempo y así se construye una seña. No es que yo vaya pensando una por una los parámetros para construirla, no. Ocurren en un mismo instante. Esto se llama parámetros y así se construye la lengua de señas. Así se analiza. Si yo dijera así, por ejemplo, dice Eduardo, sería gramaticalmente incorrecto. ¿Cómo mi cara no está expresando felicidad? O una felicidad que no es verdadera. Ahora, para denotar intensidad, ¿cómo yo diría que estoy muy feliz? A ver, ¿cómo dirían ustedes que están muy felices? Atrévanse. ¿Cómo dirían que están muy felices? La intensidad se marca con la expresión del rostro. Mírenle, Eduardo. ¿Ven? Muy feliz. Mostrando los dientes a la Cami también. ¿Ven? Esos rasgos dan intensidad. Como decir, estoy muy feliz. Queda claro entonces que es un idioma y tiene esta estructura. Y así se puede analizar.
Hoy hemos aprendido hartas cosas interesantes. Muy bien. Entonces tenemos claro que la lengua de señas es un idioma. Ahora, dicho esto, estamos en la Semana Internacional de la comunidad sorda, de las personas sordas. Esta Semana Internacional, ¿qué es? La Semana Internacional hace alusión o visibiliza la lucha de las personas sordas y la lengua de señas por ser reconocida. Muestra las barreras de acceso que existen y lo necesario que es la igualdad de oportunidades en acceso a salud, justicia, otros. O sea, asegurar la calidad de vida para las personas sordas. La Semana Internacional de las Personas Sordas es una semana que apela a eso. Y es en septiembre. Comenzó cuando, en 1958, la Federación Mundial de Personas Sordas eligió esta semana para recordar, ¿cierto?, en este mismo mes, el aniversario del que fue el primer congreso. Sin embargo, en el año 2018, es la primera vez que se sumó a esta celebración el Día Internacional de la Lengua de Señas, que es hoy día, que aboga por el reconocimiento de las lenguas de señas como idiomas propio de las culturas sordas, que aboga también por la unidad de las comunidades sordas en esto. Hoy día, 2021, esperamos que más personas se sigan sumando a esto, que más personas se movilicen por mostrar la importancia de la lengua de señas. La Federación Mundial de Personas Sordas, esa es su seña, Federación Mundial de Personas Sordas. Ellos trabajan, ¿cierto?, a nivel mundial por cumplir con estas peticiones de la comunidad sorda a nivel mundial. ¿Cuántos países son miembros de la Federación Mundial? 130 países son miembros de la Federación Mundial. Y dentro está Chile. Nosotros también somos parte de la Federación Mundial de Sordos. Y como dato, dice Eduardo, dentro de la directiva de la Federación Mundial de Sordos, tenemos una representante chilena y una mujer. Así que excelente ahí las mujeres representando a la comunidad de personas sordas. Una mujer sorda que es parte de la directiva, ella trabaja en la Federación Mundial. ¿Ven? Entonces es una fecha que se remonta a hace mucho tiempo, 1958, imagínense. Ahora, si ustedes lo piensan, desde ese tiempo la comunidad sorda viene luchando por muchas cosas. Pregunta, ¿ustedes sabían que existía la Semana Internacional de las Personas Sordas, el Día de la Lengua de Señas? ¿No? ¿No lo sabían? ¿Sí? ¿No? Parece que hay muchos que no. Claro, porque son temas que uno, si uno no aprende lengua de señas, como que no lo sabe. No lo sabe. Muy bien. Esa es la razón de esta semana. ¿Qué pasa con nuestro país? Voy a compartir mi pantalla. Me dicen comparte pantalla. Estos son los logos de esta semana. Pueden encontrar en la página de internet. Federación Mundial de Sordos, y lo buscan en internet. WFD. ¿Ya? Tenemos Semana Internacional y el Día de la Lengua de Señas. La página, bueno, los logos están en inglés, pero la página está en español. ¿Ya? La Federación Mundial de Sordos es organismo consultor en la Organización de Naciones Unidas. ¿Ya? Como dato. Bien. Hablemos de nuestro país, para ir finalizando. La comunidad sorda, a nivel nacional, dice Eduardo, luchó por reconocimiento de la discapacidad en Chile. ¿Qué se logró? Gracias a las personas sordas, a las personas en situación de discapacidad, que tuviéramos esta ley. Y esto fue la suma de muchas cosas que se venían haciendo hace mucho tiempo por el tema del acceso. O sea, llevamos años con marchas, con actividades, ¿cierto? Hasta que se pudiera tener una ley
que es la 20.422. ¿Ya? Ley 20.422. Se llama Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión para Personas en Situación de Discapacidad. Sin embargo, faltaba claridad en esta ley. ¿Por qué? Porque si se fijan en la imagen que estamos compartiendo, dice, la lengua de señas se reconoce como medio de comunicación. Entonces no estaba reconocido como un idioma. Por tanto, las personas sordas no podían exigir acceso porque no había una ley que respaldara. ¿Ven? Eso era lo incorrecto de la ley. Faltaba entonces. Por eso las comunidades sordas se organizaron, fueron, discutieron el tema, pidieron al Congreso en Valparaíso, fueron a reuniones, hicieron comisiones, y el año 2019 se consiguió, en diciembre, perdón, en el año 2020, 2019-2020 se trabajó para esto y se consiguió un cambio. ¿Recién cuándo? En el año 2021, el 22 de enero. O sea, para aclarar bien la idea que... Para aclarar bien la idea, para no quedarme con lo que dijo Eduardo. No, sí, está bien. Año 2010 se promulga la ley de inclusión, que decía que la lengua de señas es un medio, cosa que estaba incorrecta. Hablamos del terremoto, ¿cierto? 2010. Entonces tenemos esta ley que no garantizaba. Pasó, por ejemplo, el tema del terremoto, no había información accesible en lengua de señas, etcétera, etcétera. Faltaba que la ley reconociera la lengua de señas como un idioma. ¿Qué pasó? 22 de enero del 2021, el Estado de Chile, a través de la ley 21.303, modifica la ley 20.422 y en enero reconoce de este año, ahí cierto, el presidente hizo una ceremonia y todo, y firmaron que esta modificación a la ley, o sea, la misma ley que establecía normas sobre inclusión e igualdad, reconoce la lengua de señas, y está destacado ahí, como lengua oficial, como patrimonio de una comunidad que tiene una identidad, que tiene una cultura, que tiene derechos, como por ejemplo el derecho al acceso, en distintos contextos. Entonces, el Estado de Chile reconoce la lengua de señas como una lengua, pero antes decía que era un medio, y eso era incorrecto, la lengua de señas no es un medio de comunicación. Oficialmente se reconoce como lengua. Entonces, dejo de compartir pantalla. Agregando a esto, porque es importante, este artículo, el artículo número 6 de la antigua ley, hablamos de la ley 20.422, la ley nueva viene a reemplazar este artículo y reconoce primero que existen personas sordas, segundo que existen personas con discapacidad auditiva, o sea, personas que pierden la audición pero no son sordas, que no manejan lengua de señas, que no son parte de una comunidad sorda, que quizás necesitan aprender lengua de señas o tienen alguna ayuda técnica, pero no son personas sordas. Por ejemplo, una persona que pasan los años y va perdiendo la audición, tiene discapacidad auditiva. Usa un audífono, hace su vida como lo hacía hasta siempre, y no utiliza lengua de señas. Pero ante la ley decía que eran todos iguales. ¿Ven? Eso es un error. Entonces, persona sorda y persona con discapacidad auditiva no son lo mismo. Entonces, la ley ahora hace la diferencia. Discapacidad auditiva, hablamos de un término médico. ¿Ven? Persona sorda es una construcción cultural, una identidad. ¿Se entiende? Entonces ahí hubo una modificación a esta ley. También la ley nueva explica qué es la comunidad sorda. Dice que la comunidad sorda está formada por niños, jóvenes, adultos mayores que tienen una cultura. Eso lo explica la nueva ley. Y el artículo 26, que decía que era un medio, ahora se reemplaza y dice que es la lengua oficial de la comunidad sorda. La reconoce como el medio, ¿cierto? O sea, perdón, como el idioma de la comunidad y que es parte de los derechos de las personas sordas. Oficialmente el Estado de Chile lo reconoce y garantiza.
que se debe respetar. Entonces, este artículo lo que pone hincapié también es que en el área de educación las personas sordas deben tener acceso a la lengua de señas. O sea, estudiantes sordos tienen que tener acceso a la educación en lengua de señas para desarrollar su identidad, para tener una lengua, finalmente. El Estado es garante. Y por último, este artículo también habla de que, habiendo personas sordas, ¿cierto?, en cualquier lugar, se tiene que dar la posibilidad de que aprendan lengua de señas. Y que tengan acceso también a aprender español, ya sea para su trabajo, para seguir estudiando, para su desarrollo personal, que tengan ese acceso a la educación. Entonces, de esto habla la ley. Este artículo que se modificó reconoce hoy día la lengua de señas. ¿Sabían ese dato, grupo? ¿Conocían esta ley? No, tampoco. Si uno lo piensa, es como ese dato que es importante porque finalmente es algo que pasó ahora, en enero del 2021. O sea, yo como persona oyente, no soy una persona sorda, pero yo pienso, ¿cómo te sentirías tú de estar en una comunidad que tu país no la reconoce como comunidad, que no la reconoce como que tiene un idioma? Igual es complejo, porque ¿cómo haces tu vida así? Ya, por ejemplo, voy a un servicio, al banco, y no hay lengua de señas. Entonces yo puedo exigir, oye, que necesito lengua de señas, pero las leyes, finalmente hoy día necesitamos eso, lamentablemente. Ahora, esto da el inicio, dice Eduardo, a un camino que hay que seguir recorriendo para que se siga respetando la lengua de señas, para promover su uso, para dar apoyo a la comunidad sorda. Es esto que se puede hacer. Y finalmente instancias como esta, por ejemplo, que nos ha invitado a la universidad, da esa oportunidad. Ustedes hoy día aprendieron esto, lo conocieron, quizá alguien le genere interés, va a querer leer la ley, va a preguntar, o quizás en sus trabajos, quienes trabajan en la universidad, pero ustedes que están estudiando, por ejemplo, van a pensar, oye, podemos hacer un proyecto, podemos conversar con los profesores, ¿qué más podemos aprender? Yo como profesional, ¿cómo puedo aportar? Finalmente, cuando uno tiene acceso a la información, uno puede generar cambios, hacer cosas. Cuando uno no sabe o no conoce, es más difícil hacer cosas. Entonces, ustedes que están dentro de esta comunidad educativa, hay harto que pueden hacer. Y ya con estar aquí hoy día, están haciendo un cambio, están aportando. Por eso es importante. Por eso es importante. Muy bien. Interesante lo que aprendimos hoy día. Finalizamos así lo que teníamos preparado, dice Eduardo, para ustedes. Sin antes contarles un poquito de quiénes somos nosotros como LENSE, ¿ya? De forma muy breve les vamos a contar. Nosotros como LENSE BioBio, nuestro objetivo es promover el uso y respeto de la lengua de señas. Eso hacemos. Mediante distintas actividades queremos visibilizar la lengua de señas, mostrar su importancia a la comunidad. Junto con eso, también queremos impactar a la comunidad. Y lo hacemos, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales, publicando material, haciendo accesible la información en lengua de señas, dando a conocer a las personas cosas que no sabían, como lo que aprendimos hoy día. Es una manera de que nuestro objetivo es impactar a la comunidad, queremos llegar a más personas. Y además de eso, como somos una empresa, entregamos servicios de interpretación en lengua de señas y capacitación. Pero eso es, lo más importante es lo otro para nosotros. Y voy a compartir mi pantalla. Si quieren, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y pueden ver todo lo que hacemos. Tenemos Instagram, estamos en LinkedIn, en YouTube, Facebook, TikTok, en Twitter, correo. Estamos en todos lados. Queremos llegar a muchas personas. Nuestro correo es info@lencebiobio.cl. Si alguien necesita apoyo en alguna actividad, necesita algún dato sobre lengua de señas, nos puede contactar.
Y por último, en nuestro canal de YouTube estamos subiendo siempre material. Contamos con un taller gratuito que consta de 6 clases, dictado por una profesora sorda. Está disponible en YouTube, así que también si alguien quiere aprender, lo puede ver. El canal de YouTube se llama Lense Bio Bio Chile, porque alguien por ahí creó otro Lense Bio Bio, así que se llama Lense Bio Bio Chile. Y lo pueden ver. Ya repetimos ahí las redes. Nos llamamos Lense Bio Bio en todos lados. El mismo nombre, en todos lados. ¿Ya? Así que agregar que siempre es importante que si alguien quizás con esta charla dijo, oh, me gustaría aprender lengua de señas, si va a buscar un curso, que sea un profesor sordo. Eso sí. Hoy día hay muchas oportunidades para aprender señas. Estamos nosotros en Lense, pero hay otras empresas también. A nivel nacional hay muchas. Hay cursos que son por Zoom. Así que no necesariamente lo va a tomar con nosotros, pero con quien sea, que sea un profesor sordo. Eso es importante. ¿Ya? Como sugerencia. Para que lo consideren. Seña de TikTok, pregunta. Así es, TikTok. Son 2 letras K. TikTok. Algunos le hacen así también. Esa es una variante. Aquí en el Bio Bio le dicen TikTok con las K. Otras personas sordas dicen TikTok con las T. TikTok, TikTok. Esa es una variante. Ahora ya saben lo que son las variantes. Muy bien. Esa era la señal de TikTok. Así que con eso finalizamos la presentación y solo dar las gracias. Darle las gracias a todos por su tiempo. Eduardo también se suma a eso. Darle las gracias a todos. A la invitación desde la DAE también. Agradecer a quien estuvo ahí en los controles, aceptando a las personas. También nos ayudó mucho. Y a ustedes agradecerles por su atención, por haber encendido su cámara. De verdad que muchas gracias. Y lo apreciamos mucho. ¿Ya?